Nunca imaginé que una simple elección oculta pudiera abrir las puertas del infierno dentro de mi propia casa. No estoy exagerando, fue real, tan real como la pesadez que empecé a sentir dentro de mi casa, como si algo invisible me estuviera observando, día y noche. Todo comenzó con un hábito que a primera vista parecía inofensivo, algo que hice solo, en el silencio de la madrugada, después de que todos los demás ya se habían ido a dormir. Un clic allí, otro aquí, vídeos que en teoría eran solo entretenimiento, pero fue en ese preciso momento cuando entregaba las llaves de mi casa a una presencia que no conocía. Pensé que tenía el control, pero la verdad es que ya estaba completamente atrapado. La adicción a la pornografía me llevó al infierno, y no solo en el sentido espiritual, fue un infierno emocional y mental, y luego, un verdadero colapso dentro de mi hogar. Se lo oculté a mi esposa, a mis hijos, a todo el mundo. Pero el mundo espiritual no necesita testigos humanos. Lo único que hace falta es un hueco. Y yo di esa apertura. Primero vinieron las pesadillas. Mis hijos, que siempre habían dormido tranquilos, empezaron a despertarse llorando y diciendo que en la esquina de la habitación había un hombre sin rostro. Al principio intenté racionalizarlo. Todo está en sus cabezas, pensé, pero siempre fue a la misma hora, siempre de la misma manera. Siempre la misma historia, y cuanto más intentaba ignorarlo, más pesada se volvía la atmósfera en casa. ¿Alguna vez has sentido que la energía de tu hogar ha cambiado, como si la atmósfera estuviera cargada, incluso sin ninguna razón aparente, como si el aire fuera más denso, los rincones más oscuros y el silencio más opresivo? Así empezó. Y por mucho que quería fingir que todo estaba bien, algo dentro de mí gritaba que había abierto una puerta y que algo había entrado. Fue solo cuando un visitante inesperado llamó a nuestra puerta que todo empezó a tener sentido. Una mujer de fe, una pastora, entró en la casa y se detuvo en medio de la habitación. Ella no sabía nada, pero me miró a los ojos y dijo: «Aquí hay una puerta abierta, y no es física. Alguien aquí está permitiendo que algo entre». En ese momento mi corazón se aceleró. Fue como si mi culpa hubiera quedado expuesta sin decir una palabra. No sé si alguna vez has experimentado algo parecido, pero cuando una autoridad espiritual te habla directamente, sin siquiera saber de qué se trata, tu alma tiembla. Y en ese momento entendí, el problema no era solo lo que veía en la pantalla, era lo que estaba alimentando dentro de mí, y había comenzado a manifestarse alrededor de las personas que más amaba. La pornografía no es solo una adicción silenciosa, es un canal, una invitación. Y cuando se acepta esa invitación, ya no eliges quién entra, solo observas los efectos. Lo que comenzó como un hábito oculto, se estaba convirtiendo en una maldición visible. Quédate conmigo hasta el final. Lo que estás a punto de descubrir ahora puede sorprenderte, porque cuando finalmente tomé la decisión de cerrar esa puerta, sucedió algo sobrenatural, algo que transformó por completo el destino de mi hogar. Sabía que algo andaba mal, no era solo culpa, era como si me estuvieran observando dentro de mi propia casa. Lo que una vez fue solo mi secreto ahora tenía consecuencias que ya no podía ocultar. La energía del hogar ha cambiado. La ligereza de antes dio paso a una pesadez silenciosa, como si cada pared llevara el eco de lo que consumía cuando nadie me miraba. Era como si la oscuridad que había aceptado en silencio estuviera echando raíces allí, entre los juguetes de mis hijos, en las oraciones de mi esposa, en el silencio de la madrugada. Y tal vez, mientras me escuchas ahora, estés sintiendo algo similar. Quizás tú también estés enfrentando este peso invisible, esta batalla silenciosa que parece imposible de explicar a nadie. Por eso te digo honestamente, no te lo guardes para ti. Si este tema tiene sentido para ti, si algo te ha conmovido hasta ahora, comenta a continuación, comparte lo que sientes. Podría ser una pregunta, una queja o simplemente un «te entiendo», porque cuando exponemos lo oculto, el enemigo pierde fuerza. Y si de alguna manera este video te está haciendo reflexionar, deja tu like y suscríbete al canal. Esto ayuda a que este video llegue a más personas que, como tú, pueden estar pasando por esta misma lucha en silencio. Hay muchas personas que necesitan escuchar esto, pero ni siquiera saben por dónde empezar. Tu participación aquí es esencial para poder llegar a más personas con este mensaje que necesita ser dicho. Y lo más importante, necesita ser escuchada. Pero todo esto era solo el comienzo, porque lo que pasó después
Fue mucho más de lo que podría haber imaginado. Fue entonces cuando caí en la cuenta. Al principio intenté convencerme de que era solo una coincidencia. Los niños tienen una imaginación fértil, ¿no es así? Pero la frecuencia me asustó. A principios de semana fue uno de mis hijos, luego el otro, y pronto ambos empezaron a despertarse al mismo tiempo, diciendo lo mismo. Señalaron un rincón de la habitación con los ojos muy abiertos, temblando, y repitieron la misma frase en voz baja y asustada. «Está allí, papá». El hombre sin rostro. Siempre estaba en el mismo lugar, siempre del lado de la ventana, siempre al amanecer. Esa rutina empezó a desgastarnos todo. El sueño, la paz, el ambiente de la casa. La luz parecía más tenue, el silencio más denso. Incluso las oraciones antes de dormir se hicieron apresuradas, como si algo estuviera observando. Y yo todavía estaba en negación. Me negué a ver que pudiera tener algo que ver conmigo, pero dentro de mí, algo me estaba carcomiendo, como si ya supiera la verdad, pero no tuviera el coraje de enfrentarla. Comencé a notar pequeñas señales, objetos fuera de lugar, ruidos inexplicables, sombras que pasaban por el pasillo cuando nadie más estaba despierto. Fue como si la atmósfera se estuviera transformando, y no de manera sutil. Fue una opresión constante, invisible, pero real. Algo había invadido mi casa y se estaba alimentando de lo que yo estaba escondiendo. Lo que antes era una adicción disfrazada de placer, ahora abría sus garras en el lugar donde dormían mis hijos. Un día mi esposa me tomó aparte y me dijo que estaba teniendo pesadillas recurrentes, siempre con la misma figura. Se despertó sudando y sintiendo como si se estuviera asfixiando, pero el detalle que me hizo estremecer por dentro fue cuando describió la figura, un hombre alto, encapuchado, sin rostro. Ella no sabía nada de las historias de nuestros hijos, y yo nunca había dicho nada sobre lo que consumía. Lo que se suponía que sería solo un hábito aislado, se convirtió en un agujero oscuro en el centro de mi casa, chupando nuestra paz. Me pregunté cómo había empezado y la respuesta fue simple pero cruel, con una elección, una decisión silenciosa, una concesión diaria hecha frente a una pantalla. Ahí es donde empezó todo. Fue allí donde se contaminó el ambiente espiritual de mi hogar. Y por muy difícil que fuera admitirlo, yo era el canal, yo era la puerta abierta. La culpa comenzó a pesarme de una manera que ya no podía ignorar. Comencé a evitar mirar a mis hijos a los ojos. Me sentí sucia, débil, impotente ante todo aquello. Intenté parar por mi cuenta. Borré archivos, bloqueé sitios web, hice promesas, pero algo más fuerte parecía detenerme, como si ya no fuera una elección, sino una prisión. Y cuanto más intentaba liberarme, más se intensificaban las pesadillas. Llegó un punto en que incluso los visitantes comentaban la extraña atmósfera que había en la casa. «Hace mucho frío aquí, ¿verdad?», dijeron dos personas diferentes en días diferentes. Ya no pude negarlo. Algo estaba mal, algo mucho más grande que yo. Comenta aquí. Eso tiene sentido para mí. Si alguna vez has sentido ese peso, incluso si no puedes explicarlo. Ella no sabía nada. Nunca había puesto un pie allí antes. No conocía a mi familia ni tenía idea de lo que estábamos enfrentando. Pero tan pronto como cruzó la puerta de la habitación, se detuvo en medio de la habitación, miró a su alrededor con el ceño fruncido y dijo con firmeza: «Aquí hay algo mal. Hay una puerta abierta». Mi corazón se aceleró. Ella continuó caminando lentamente, como si sintiera el peso en el aire. No es físico, es espiritual, y fue alguien de aquí quien lo abrió. En ese momento se me revolvió el estómago. Lo sabía. Antes de que ella dijera nada más, ya lo sabía. Fue como si la verdad que había estado ocultando acabara de ser arrancada de mi escondite. Mi esposa me miró sin comprender, y la pastora, sin dudarlo, volvió la mirada directamente hacia mí y añadió: «Eres tú». Esas palabras me impactaron como un rayo. Me sentí desnudo, expuesto, pequeño. Fue como si allí mismo, frente a mí, Dios estuviera sacando a la luz todo aquello que yo había luchado con tanto esfuerzo por mantener enterrado. La vergüenza subió como un calor en mi cuerpo, pero se mezcló con un arrepentimiento que no pude contener. Fue como si alguien finalmente me hubiera puesto un espejo delante y me hubiera mostrado cuánto afectaban mis decisiones a personas que eran completamente inocentes. Se acercó con suavidad, pero con autoridad. Dijo que había una fuerte opresión espiritual en la casa,
que estaba drenando las emociones de la familia, debilitando el ambiente, alimentando la angustia, la desunión y el miedo. Dijo que este tipo de influencia espiritual solo entra cuando alguien abre una brecha, y que esta brecha muchas veces comienza en el silencio, en privado, en lo oculto. Era como si estuviera describiendo exactamente todo lo que estaba sucediendo, como si estuviera observando detrás de escena nuestra rutina sin haber estado nunca allí. Habló de cómo los espíritus impuros se alimentan de conductas adictivas y cómo estos ciclos terminan convirtiéndose en portales, pasajes invisibles que se abren y no se cierran por sí solos. Apenas pude responder. La garganta estaba seca, la mente estaba dando vueltas. Lo que consumí en secreto no fue solo un error personal, fue un pacto silencioso con algo que nunca hubiera aceptado conscientemente. Lo dejé entrar, y lo peor, lo dejé quedarse. Ella me dijo algo que todavía resuena dentro de mí hoy. Mientras esta práctica continúe, no importa cuántas oraciones digas, la puerta permanecerá abierta. Eso me golpeó fuerte, porque hasta entonces todavía estaba intentando conciliar las dos cosas. Orad, pero no cambiéis. Pidiendo protección, pero alimentando lo que destruía. Busca la paz, pero mantén activa la invitación. A partir de ese momento ya no hubo más simulacros. La verdad oculta estaba ante mí, y o tomaba una verdadera decisión, o todo a mi alrededor seguiría pudriéndose, poco a poco. Escríbelo. Yo también estoy en este viaje. Si entiendes el peso que una mala elección puede tener en el mundo invisible, comencé a comprender que no se trataba solo de lo que veía, sino de lo que liberaba al medio ambiente. No fue solo un placer pasajero, era presencia, fue influencia, era dominio. Y cuanto más me entregaba, más me daba cuenta de que aquello era como mi hogar. Lo que creía controlar, ya me había controlado. Empecé a recordar las veces en que, justo después de recaer, mis hijos pasaban las peores noches, las peores crisis, siempre después, nunca antes. Fue una secuencia precisa, como si algo estuviera esperando ese sí silencioso de mi parte para actuar. Poco a poco fui juntando las piezas, la atmósfera densa, las pesadillas, las sombras, el llanto de los niños, la tensión constante en el aire, y en el centro de todo, mi adicción oculta. Fue como si hubiera firmado un contrato sin leer las cláusulas, entregando derechos sobre mi casa, mi mente, mi espíritu. La verdad oculta detrás de la pornografía es que no se detiene en la pantalla, no termina cuando termina el vídeo, ella se instala, ella se infiltra, transforma tu mentalidad, absorbe tu energía y distorsiona tu percepción, y luego, cobra un montón. Hubo días en los que entraba en la habitación y sentía que había algo allí. No podías verlo, pero podías sentirlo, como si el entorno hubiera sido tomado. Un peso en el aire que ni una ventana abierta ni una oración casual podían resolver. Mi esposa empezó a volverse más silenciosa, a volverse distante. Era como si a ella también la estuvieran drenando, chupando hasta dejarla seca, pero ya no podía fingir que no lo veía. Eso fue espiritual. Estaba más allá de lo que los ojos podían captar, y lo peor es que ya no era solo yo. Estaba interpretando a alguien que no tenía la culpa. Fue difícil afrontar que yo era el punto de partida de todo esto, pero ignorarlo era aún peor, porque cada vez que volvía allí, incluso después de haber prometido parar, sentía que me faltaba algo, un pedazo de mi autoridad, un poco de mi paz, una parte de mi alma. Fue como si en el fondo estuviese cediendo terreno, un territorio espiritual que ya no me pertenecía, y eso fue lo más cruel. El mal que yo alimentaba no se quedó solo conmigo. Se extendió, la boda se estaba celebrando, llegó hasta los niños, infectó la casa. Todo lo que dije que más amaba fue lo que más sufrí con mis decisiones silenciosas, y darme cuenta de eso me destruyó por dentro, porque en ese punto del viaje ya no se trataba de moral, se trataba del impacto, acerca del legado, sobre lo que estaba permitiendo crecer bajo mi propio techo. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Si alguna vez te has dado cuenta de que algunas decisiones internas pueden cambiar todo lo que te rodea. Esa noche entré a la habitación de mi hijo con la intención de calmarlo, como lo había hecho antes, pero nada me preparó para lo que pasó. Estaba acurrucado en la esquina de la cama, con los ojos muy abiertos, señalando la pared al lado del armario. Ahí está otra vez, papá, el hombre sin rostro. Su voz era baja, casi un susurro, pero llena de miedo.
Ni siquiera podía llorar. Era un miedo seco, frío y paralizante. Y por un segundo, yo también lo sentí. No vi nada con mis ojos, pero el entorno estaba lleno de algo que escapaba a la lógica. El aire parecía más denso. El tiempo pareció ralentizarse. Una presencia invisible flotaba allí y me miraba fijamente. Salí de la habitación temblando, con un nudo en la garganta. Por primera vez lo que antes parecía simbólico se volvió concreto. Eso no fue producto de la imaginación de un niño, fue real. Y todo esto se había alimentado por mi omisión. Cada noche decía, solo una vez más, y cedía más espacio. Esa entidad, esa manifestación, ya no era una figura emocional. Tenía forma, tenía ubicación, tenía propósito. Y el propósito era destruir lo más puro que había en mi hogar. Comencé a ver el trasfondo espiritual detrás de lo que pensaba que era solo un problema personal. Fue una guerra silenciosa, una disputa por territorio. Y yo, sin darme cuenta, había sido el canal de entrada. Ya no se trataba de detener el mal comportamiento. Era una cuestión de supervivencia espiritual, para proteger a mi familia de lo que yo mismo dejé entrar. Para muchos, la pornografía es simplemente cualquier contenido, pero detrás de la pantalla hay algo esperando, algo que cobra fuerza cuando crees que tienes todo bajo control. Esa noche no pude dormir. Me senté en el sofá de la sala de estar, con las luces apagadas, y sentí un peso sobre mí. No era solo culpa, fue opresión. Era como si ese hombre sin rostro también estuviera allí, poniendo a prueba mis límites, observándome, y silenciosamente, dentro de mí, algo gritó: esto no se detendrá hasta que cierres esa puerta de verdad. No fue suficiente sentir arrepentimiento. Era necesaria una transformación de mentalidad, una decisión firme, una ruptura, porque mientras yo dudara, incluso en el pensamiento, él seguiría merodeando. Las revelaciones llegaron poco a poco. Me di cuenta de que todo estaba conectado. Mi agotamiento emocional, frialdad en las relaciones, la confusión mental, inestabilidad espiritual. Aquella figura sin rostro era más que una imagen aterradora. Representaba la ausencia de identidad, la pérdida de propósito, la deformación del alma. Y eso era exactamente lo que la adicción me estaba haciendo, vaciándome por dentro, convirtiéndome en una sombra de lo que alguna vez fui. Escríbelo. Yo también estoy en este viaje. Si alguna vez has sentido que algo invisible también estaba afectando tu vida de maneras que no podías explicar. Esa mañana, después de otra noche sin dormir, sola en la habitación oscura, con la mente dando vueltas y el corazón hundiéndose, me di cuenta de que ya no era posible. Ya no se trataba de mí, se trataba de la atmósfera de mi casa, se trataba de los ojos de mis hijos, asustados, se trataba de mi esposa silenciosa, que cargaba con un peso que no entendía. Lo estaba perdiendo todo, no por accidente, sino por decisiones repetidas, ocultas y justificadas en mi propia debilidad. Y en ese momento, sin más excusas, sin más promesas vacías, me arrodillé en el suelo y dije en voz alta: basta, cierro esta puerta hoy. La decisión fue cruda y dolorosa, como arrancar algo que había echado raíces dentro de mí. Lo borré todo, cada archivo, cada acceso directo, cada pista. Y por primera vez no lo hice por miedo, lo hice con autoridad, lo hice con verdadero arrepentimiento, pero también con rebeldía, no contra Dios ni contra los demás, sino contra mí mismo, por haber permitido que ese mal se instalara en mi casa. Era hora de romper el ciclo, para enfrentar el trasfondo espiritual que había detrás de esa adicción. Llamé a mi esposa y le abrí. Lo conté todo, cada detalle, cada otoño, cada excusa que había creado. Ella lloró, por supuesto, pero no fue un grito de odio, fue un grito de alivio, como alguien que finalmente entiende la raíz del dolor. Allí, en el suelo de la sala, oramos juntos. Por primera vez en mucho tiempo, sin pretensiones, sin máscaras. Una oración que desgarró el alma. Pedí perdón, pedí la liberación, pedí fuerza, y por primera vez en meses, sentí que el aire se volvía más ligero. Esa noche todos dormimos en la misma cama, yo, mi esposa y los niños, y algo pasó. No hubo llanto, no hubo gritos, sin sombra, ninguna presencia extraña. Por primera vez en mucho tiempo, silencio. Un silencio que no era pesado, sino curativo. Al día siguiente mis hijos se despertaron sonriendo. Hablaron del buen sueño que tuvieron.
Dijeron que durmieron tranquilos. Ese hombre sin rostro simplemente desapareció, como si lo hubieran arrancado de allí, como si finalmente hubiera perdido el derecho a estar en ese lugar. Y ahí fue cuando entendí: el mundo espiritual responde a nuestras decisiones. Hay una guerra en marcha detrás de escena de nuestra vida diaria, y cada clic, cada pensamiento, cada elección tiene un peso. El impacto no se mide solo por lo que sentimos, sino por lo que permitimos. Esa liberación no llegó porque yo fuera fuerte, vino porque me rendí, porque asumí la responsabilidad, porque cerré la puerta. En verdad, comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Si alguna vez has sentido que una decisión sincera puede transformar por completo el entorno que te rodea. Lo que más me asusta hasta el día de hoy es pensar en cómo todo empezó de una manera tan sutil. Un clic en un momento de aburrimiento, un escape silencioso para aliviar el estrés, lo que parecía simplemente una rápida liberación, una distracción inofensiva, abrió una puerta, y no era una puerta cualquiera. Fue como desbloquear algo que ni siquiera sabía que existía, un espacio que alguna vez fue seguro. Mi hogar, mi mente, se ha convertido en territorio vulnerable. El mundo espiritual no necesita audiencia, actúa en silencio a través de lagunas legales, y la pornografía fue el resquicio más disimulado que dejé. Durante mucho tiempo, creí que si nadie se enteraba, todo estaría bien. Pero lo que se estaba destruyendo no era solo visible, era interno. Mi sensibilidad espiritual comenzó a morir. El discernimiento se estaba desvaneciendo. La paciencia con la familia disminuyó. El deseo de orar se debilitó. La fuerza de voluntad se evaporó. Y no me di cuenta de que era el precio de acceder constantemente a algo que drenaba mi alma. Era como si la presencia de Dios se alejara poco a poco, sin ruido, sin escándalo, solo silencio. Este es el tipo de batalla que no aparece en las redes sociales. Eso nadie lo comenta en los servicios, pero es real. Es un conflicto que ocurre detrás de escena de la mente y se propaga como veneno por la atmósfera de la casa. La pornografía no viene sola. Ella trae una carga, una presencia, un rastro. Cuando lo consumes, no solo estás viendo una escena, te estás conectando con una energía, y esa energía te acompaña. Entra en la habitación contigo, quédate ahí, se alimenta de tu debilidad, y cuando se da cuenta que tiene espacio, se instala. Por eso muchos hogares pierden la paz y no saben por qué. No es solo un problema de comunicación, no es solo el estrés cotidiano, a veces ese es espiritual, a veces ese es el reflejo de una puerta abierta, guardada en secreto, pero que salpica a todos. Y lo más perverso de todo esto es que cuanto más consumes, más crees que lo necesitas. Y cuanto más lo crees, más te alejas de la verdad, hasta que un día eso ya no es una costumbre, es una prisión, y el carcelero no tiene rostro. Así entendí que algunas decisiones que tomamos en silencio tienen el poder de gritar dentro de nuestro hogar, y que el peso que sientes en el aire puede tener un origen invisible, pero extremadamente real. No importa si estás casado, soltero, eres religioso o no, el impacto espiritual es el mismo. El mal no necesita permiso consciente, lo único que necesita es un resquicio legal disfrazado de placer. Comenta aquí, yo también estoy en este viaje. Si alguna vez has sentido ese tipo de peso y has comprendido que algunas pantallas esconden batallas mucho más grandes de lo que parecen, si has llegado hasta aquí es porque este mensaje tocó algo dentro de ti. Y quizás sea precisamente porque nadie habla de ello tan claramente, pero ahora ya lo sabéis. Hay puertas que abrimos pensando que tenemos el control, y ellas acaban controlándonos a nosotros. Y si este contenido te trajo algo de luz, si te hizo reflexionar verdaderamente sobre el impacto espiritual de tus elecciones, aprovecha y suscríbete al canal aquí, porque cada semana traigo revelaciones como esta, directas, profundas, sin rodeos, para quienes están en este camino de transformación. Y deja un comentario abajo con la frase: este mensaje era para mí, solo para saber que te quedaste hasta el final y que esta conversación realmente tuvo sentido para ti. Su comentario también puede ayudar a otros que lean esto a comprender que no están solos en esta batalla. Y si esta palabra te conmovió de alguna manera, deja un me gusta. No es solo un botón, es una forma de demostrar que vale la pena seguir abriéndose sobre estos temas que casi nadie tiene el coraje de exponer. Y aprovecha para contarme aquí en los comentarios,
¿Qué tema espiritual te gustaría ver en el próximo video? Hay muchas cosas sucediendo detrás de escena en la vida que necesitan ser expuestas claramente, y quiero escucharlas de usted. Ahora que entiendes lo que una simple brecha puede causar en el mundo invisible, en el próximo video te mostraré cómo cerrar estas puertas de una vez por todas, y qué hacer cuando insisten en volver a abrirse. Nos vemos allí.